Amados hermanos, soy el pastor Abdi Pereira y hoy quiero hablar un tema bien importante en lo que es la consejería pastoral y tiene que ver con el tema de la disciplina. Voy a compartir acá una presentación. Mira, cuando hablamos de disciplina, normalmente la gente piensa es en función a los hijos y ciertamente una de las mayores utilidades tiene que ver con la disciplina que aplicamos a nuestros hijos. Pero el concepto de disciplina no es solamente para los hijos, el concepto de disciplina va en todos los aspectos del día a día del ser humano. Un ejemplo, si alguien quiere estudiar música y quiere aprender a ejecutar un instrumento, tiene que ser disciplinado para poder lograr. Si quiere estudiar un idioma, tiene que ser disciplinado para lograrlo. Y en todas las áreas de la vida se requiere disciplina para lograr tener constancia y lograr alcanzar algún logro como tal. Entonces, vamos a empezar la parte teórica. El concepto del diccionario dice que es el proceso. Presenta la disciplina como un proceso de enseñar autocontrol, responsabilidad y obediencia a las normas. Yo quiero colocar un concepto un poco más sencillo, pero que de repente explique un poco el enfoque que quiero dar ahora. Dice, es la canalización de los recursos y habilidades hacia áreas productivas. Es decir, cuando yo tengo una meta, a través de la disciplina puedo canalizar los recursos, tanto económicos, del tiempo, habilidades y todo lo que tenga a mi mano, mis habilidades hacia áreas más productivas. Un ejemplo en los hogares, de repente en cuanto a la disciplina de los hijos, si los padres, eh, su meta es que sus hijos lleguen a ser, qué sé yo, un excelente jugador de béisbol de las grandes ligas, desde pequeño van a enfocar su disciplina en relación a esa área, en cuanto a la dieta, el deporte, los ejercicios, etcétera. Ahora, si ¿cómo se llama? La meta de los padres más bien que llegue a ser un músico, van a canalizar todo ese esfuerzo para que el muchacho sea un excelente músico. En diversas áreas hay gente que le da más importancia a una área que a otra. Así que realmente la disciplina es la canalización de los recursos que no son infinitos, son limitados, el tiempo es limitado, el recurso económico son limitados, los recursos disponibles a nuestro alrededor de profesores, etcétera, a veces pueden ser limitados. Entonces uno canaliza los recursos que tiene hacia lo que uno considera más propio. ¿Ok? Igual ocurre en cuanto a la crianza, en cuanto a los principios bíblicos, etcétera. Las personas que no le dan importancia a la iglesia, esto, van a preferir canalizar su tiempo hacia otra área, porque para él son más productivos. Entonces, la disciplina, a mi parecer, es la canalización de los recursos y habilidades hacia áreas productivas. Yo quiero mencionar que hay conceptos que parecen sinónimos, pero no son. Por ejemplo, la disciplina y el castigo. Es que muy a menudo se tienden a confundir o a dar por sentado que son lo mismo y no lo son. La disciplina, para empezar, es un proceso. El proceso es algo que es progresivo, que requiere tiempo, que es constante para que pueda tener un fruto como tal. La disciplina apunta hacia el futuro. Normalmente los padres, un ejemplo, aplican cierta disciplina a sus hijos para que ellos vayan al colegio. Eso significa que es levantarlo en la mañana, aunque el muchacho no quiera levantarse, es estar encima de ellos para que hagan las tareas, aunque no quieran hacer tareas. Sí, pero en función de que él pueda llegar a graduarse y tener un título, etc. Y la disciplina tiene una característica interesante y es que termina resaltando lo mejor de la persona. Ejemplo, uno ve en las disciplinas, a veces parecieran un tanto extremas, pero los entrenadores de algunos deportes son muy exigentes
con los deportistas, un ejemplo, el fútbol americano, y le exigen, tú puedes más, dale, dale, sacándole el máximo provecho, pero termina que resaltando o sacando lo mejor del esfuerzo de la persona. Ahora, yo quiero que veamos algo interesante que es el castigo. El castigo es un hecho puntual. Y yo quiero que vean que la disciplina puede utilizar el castigo para completar o fortalecer la disciplina. Pero el castigo no necesariamente implica disciplina. El castigo puede ser un hecho puntual aislado. El castigo va referido hacia un hecho que ya pasó. El castigo tiene que ver con, bueno, quebraste esto, esta es la consecuencia. Si se ve como una consecuencia de algo. Ahora, lo interesante es que cuando se maneja el castigo fuera de un proceso de disciplina, el castigo termina resaltando lo peor de la persona. Un ejemplo, aún en los casos de los niños, cuando cada vez que se corrige es a través de un esquema de castigo, lo que se dice, bueno, porque tú eres un mentiroso, porque tú no eres bueno para nada, porque tú quebraste las cosas. Es decir, terminando reforzando o grabando más en su mente el error y hace un producto contrario de lo que muchas veces creemos. De hecho, un evento o una forma muy sencilla de convertir un castigo en una disciplina es dejar de apuntar al pasado y apuntar al futuro. Por ejemplo, unos padres lo van a corregir por alguna falta, qué sé yo, por una mentira. Antes de corregirlo, dice, mira, te tengo que pegar o te voy a poner este castigo porque yo quiero que tú seas una persona correcta, una persona de bien, una persona que sea responsable con lo que dice, una persona que, sí, tratando de apuntarlo hacia el futuro, hacia lo que quiere, hacia lo que lo estamos tratando de entregar. Con el solo hecho de que cambie la dirección de el por qué el castigo, va a ir cambiando la mentalidad de castigo a disciplina. Otros dos conceptos que yo quiero que hablemos antes de entrar directo al estudio que vamos a estar haciendo hoy, tienen que ver con la disciplina y el amor. Porque muchos eh, piensan que el hecho de tener uno es excluyente del otro. Por ejemplo, algunos padres dicen, no, no, es que yo no le pego porque es que yo lo quiero mucho a mis hijos, ¿cómo lo voy a estar pegando o castigando? Pero resulta que la Biblia hace mención que van juntos. Hace mención en Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, que el padre al hijo que ama disciplina y lo corrige. Eso quiere decir que la disciplina también es una expresión de amor. Es una expresión diferente, pero van juntas como tal. No pueden ir separadas. La disciplina y el amor van juntos. Yo quiero mencionar que hay algunos que creen que en algún momento pueden usar una de ellas aislada de la otra. Yo quiero mencionar que la disciplina sin amor para mí es un castigo que busca condenar un error. Y menciona aquí Romanos 8:1, porque yo quiero que entiendan una cosa, que en la Biblia, cuando se refiere a los cristianos en el Nuevo Testamento, no se utiliza la expresión castigo, sino disciplina, porque la expresión castigo tiene que ver con condenación, es la consecuencia de nuestros errores. Y resulta que en nuestros errores han sido pagados por la sangre de Cristo. Entonces, cuando se habla de la corrección a los cristianos, se refiere a una disciplina en busca de que seamos mejores. Ejemplo, el Hebreos capítulo 12, que menciona que ninguna disciplina al presente parece gozo, pero que después da fruto apacible y es para bien. Y el enfoque es, Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir que la disciplina, cuando no lleva amor, es simplemente un castigo que busca condenar y no es el ejemplo de Dios para con sus hijos. Ahora, también es bueno resaltar que el amor sin disciplina para mí es un fraude. Las expresiones de amor sin disciplina son un fraude. Y voy a citar varios proverbios para respaldar esta expresión. Por ejemplo, Proverbios 27:6 dice, más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que ves. El Proverbio 27:14 dice,
Saludar al amigo a gritos y de madrugada es para él lo mismo que insultarlo. ¿Sí? Unas expresiones de elogio, mire, es lo mismo que insulto al final. El proverbio 28-23 dice, con el tiempo más se aprecia al que critica que al que alaba. ¿Verdad? Al principio las personas que nos señalan los errores nos pueden incomodar, pero con el tiempo terminamos apreciándonos más a ellos, porque sabemos que son personas fieles, que nos alaban eventualmente, pero que también nos corrigen cuando es necesario. Y el Proverbio 29:5 dice una expresión interesante, el que siempre, la expresión siempre es un absoluto, sí, que de vez en cuando es bueno alabar y elogiar a un amigo, pero cuando el amigo siempre está puro haciendo elogios, dice, el que siempre alaba a su amigo, en realidad le está tendiendo una trampa. Entonces aquí vemos que una persona que es puro elogio, realmente lo que le está es poniendo una trampa. Ok, entonces, tal como lo mencioné al principio, realmente lo que está haciendo es eh, un fraude en la disciplina como tal. Antes de continuar, yo quiero mencionar que cuando estudiaba administración comercial en la Universidad de Carabobo, el penúltimo semestre vi una materia que era manejo de recursos humanos. Y en uno de los libros que me mandaron a consultar, me encontré una tabla que me llamó la atención de una manera bien fuerte, que todavía la recuerdo y parte de eso lo voy a presentar acá a continuación. Y tenía que ver con un análisis en relación a la disciplina y el amor. El autor del libro hacía mención que este, el área laboral se parece mucho a un hogar. ¿Ok? Es decir, que cuando, así como el jefe trataba a sus empleados, es la forma de un padre tratar a su familia. Si el jefe es muy drástico, causa un efecto parecido a cuando en el hogar hay una disciplina muy fuerte, o cuando el jefe es muy blando o muy suave, pura expresiones de amor, hace un efecto parecido al que cuando los padres son muy blandos con sus. El estudio tenía varios análisis, varios enfoques, más en la parte secular. Un ejemplo para selección de personal, permitía escoger, seleccionar el personal evaluando la familia de dónde viene, porque eso nos permite ver qué tan responsables es en el trabajo. Pero también tenía un enfoque más gerencial de recomendaciones a nivel del gerente de cómo tratar eh, al personal como tal. Pero en el momento cuando lo estudié, me llamó la atención porque usaba dos términos que al final son bíblicos, tal como los cité de Proverbios 3, el padre al hijo que ama. Dice que en ese estudio presentaba en una gráfica eh, eh, dividido en cuadrantes. Recordemos que en las ciencias sociales es muy difícil medir en forma numérica, 1, 2, 3 al infinito, porque es, es muy cambiante, es muy difícil de medir. Entonces se mide por cuadrante, es decir, en vez de números vamos a hablar de poco o mucha disciplina, o poco amor o mucho amor. ¿Ok? Lógicamente, en la práctica hay una gran combinación de eso, porque ese poco va desde cero hasta, vamos a decir, 50%, a la mitad como tal, y el mucho va de 50 al máximo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ahí hay una gran combinación, pero el análisis que voy a presentar es el que tiende al extremo. Es decir, poco a poco es cuando ambos van a tender, voy a poner aquí al cero. Cuando hablo de poca disciplina y mucho amor va a tender acá a esta esquina superior. Cuando hablo de poco amor y mucha disciplina es esta esquina y el mucho iría aquí en la esquina superior como tal. Yo creo que veamos el efecto en un hogar cuando los hijos son criados con poco amor y poca disciplina. Miren lo que sucede. Poco amor y poca disciplina. Desarrolla hijos irrespetuosos. Estos son los hijos que son criados por su propia cuenta prácticamente. Bien sea que ambos padres trabajan
o en el caso venezolano, muchos padres se han ido del país y están los hijos que han acudido de un familiar, abuela o tía, pero que a su vez tienen sus propios compromisos. Entonces, los muchachos a la final están por su cuenta. Como decimos nosotros, bueno, pasa todo el día calle arriba, calle abajo, y al final termina siendo irrespetuoso porque no hay quien los corrija en forma oportuna. Son personas con una autoestima muy baja porque sienten que nadie los quiere. Son desconfiados porque no saben si el que se acerca es por un interés o por alguna otra razón. Son resentidos porque sienten que hay otros que sí son queridos, en cambio ellos nadie los quiere. Son frustrados. Y una de las principales características de estas personas es que terminan siendo inconstantes en todos sus caminos. ¿Por qué son inconstantes? Porque, por decir algo, para que un joven pueda terminar sus estudios de bachillerato, requiere un esfuerzo desde la primaria de alguien que lo motive a ir a clase cuando no tiene ganas de ir a clase, de hacer tareas cuando no tiene ganas de hacer tareas. Ahora, ¿qué ocurre si un niño es criado por su padre? Nadie me obliga, no lo hago. Y entonces termina siendo inconstante. En la parte laboral se ve, un joven llega a solicitar un trabajo y le preguntan en entrevistas que si tiene experiencia. Y dice, sí, yo tengo mucha experiencia, ya yo he trabajado en 8 empresas. Pero bien, ¿ahí qué edad tienes? 18 años. 8 experiencias laborales en que, ¿cuánto duró en cada una de las anteriores? Meses. Eso significa que es inconstante. Entonces, al final, como empresario, tú dices, ¿para qué lo voy a contratar? Si apenas logre darle la inducción, me va a dejar y se va a ir para otra empresa. Entonces, esto es una característica que pasa en el hogar también, cuando los hijos son creados sin amor y sin disciplina. Ahora, si nos llega un caso a una iglesia o a un hogar que decide asumir la crianza de un joven, de repente dice, oye, él ha estado, nadie lo ha querido. La forma de solucionarlo es dándole mucho amor. Vamos a ver qué hace el mucho amor, pero con poca disciplina. El mucho amor y poca disciplina, en vez de arreglar al muchacho, lo que hace es volverlo soberbio. Es el muchacho que se cree que es la última pexicola del desierto, que todo el mundo gira alrededor de él, que se vuelven arrogantes, vanidosos, porque son los muchachos consentidos de padre de los padres. Son inconformes, porque al final, como cualquier cosa que pide, se lo dan en una forma casi que inmediata, terminan siempre queriendo otra cosa, porque no terminan de valorar lo que tienen. Los hace ser impacientes, porque es el niño que apenas pide algo y no se lo dan, y empieza a llorar, como decimos, ¿no? Yo hace una parranda, inmediatamente se lo dan. Entonces no aprende a esperar, sino que simplemente con un llanto consigue las cosas. Pero eso lo hace ser impaciente y al pasar los años, tarde o temprano, los hace ser, bueno, la vida no le va a golpear bastante en esa área. Y una característica final de las personas que son muy consentidas en su crianza es que terminan siendo dependientes. De pequeño dependen de los padres, después dependen de los amigos, dependen de la esposa, del esposo. Puede tener dinero y puede ser el jefe de una empresa, pero depende de la secretaria, del asistente, de las personas de confianza, porque él se acostumbra a que sea otro el que haga. Así que realmente no tiene capacidad propia de accionar como tal. Se vemos que el amor en la relación, puro amor, distorsiona y daña también a los hijos. Sí, vamos a ir a otro caso. Ya que vimos que la ausencia de ambos es malo para la educación, le metemos mucho amor, los daña también. Entonces vamos a hacer lo otro, vamos a meterle mucha disciplina. Poco amor y mucha disciplina. Eso es como tomar un niño en la calle y decir, bueno, ese muchacho lo que te es falto de correr. Y a veces alguien ve a un niño haciendo este, todo un espectáculo de malcriadez en la calle
y muchos dicen, no, ese muchacho este es falto de palo. Me lo dejaran una semana para ponerlo. Y, y ni cuando uno estudia mucho de los casos, se encuentra que no necesariamente falta de palo. Hay niños que son muy malcriados y realmente en el hogar le dan más correazo que a cualquier otro. Pero resulta que es pura disciplina, realmente es puro castigo, ¿no? Y eso que ocurre, al no llevar expresión de amor, deforma también. ¿Vale? Un ejemplo, vamos a ver, el producto de alguien que recibe puro castigo, puro reclamo, puro regaño, se vuelve una persona como rencorosa. Es una persona agresiva porque su canal de recepción siempre ha sido la parte de la disciplina, del castigo, de la corrección. Entonces la única forma de expresarse es en ese, se vuelven agresivos, son los famosos rebeldes sin causa, son inseguros. ¿Y por qué inseguros? Si pareciera que huye hacia adelante, sí, que es siempre agresivo, que siempre va hacia adelante, pero en las decisiones importantes no sabe qué decisiones tomar, porque es el muchacho que dice, si hago esto me pegan, y si no lo hago también. Si él no sabe, porque de igual manera, haga lo que haga, lo van a castigar. Entonces lo hace ser inseguro de hacer las cosas. Y de repente, no hago eso porque me van a castigar, no hago, y entonces termina frustrándose en muchas áreas. Termina, aunque es una persona eh, hacia afuera, muy agresiva, muy rebelde, internamente una persona temerosa como tal, violenta porque es un canal de comunicación. Y yo quiero hablar acá, la última característica que quiero mencionar, es una característica que cuando uno ve a un niño con una característica, un ejemplo de rebelde, de lo que llaman un niño malo es aquel que cada vez que está al lado de su compañero los molesta, los maltrata, le rompe las cosas, le encanta pelear. Cuando está en grupo es así, es un muchacho agresivo, violento, pero cuando está en forma aislada, se vuelve retraído. Esa combinación son señales de que es un niño maltratado. Un niño maltratado cuando está con otros niños trata de, de proyectar su ira, su molestia como tal, pero cuando está solo, se queda retraído. Un niño normal, un niño sano, así es solo, algo está haciendo. Puede estar sentado, pero moviendo, agarrando una hojita, reventando un papelito, jugando con un palito, o cualquier cosa, o queda dormido. En cambio, esto puede pasar solo mucho rato mirando un lugar fijo, totalmente retraído. Eso es porque estamos en la presencia de qué, ya no solo de castigo extremo, sino es ya un niño maltratado. Sí, no es que no tiene, no ha recibido amor, sino que solamente disciplina, o lo que la gente llama disciplina realmente es castigo, y ya a un nivel que es maltrato. Ahora, como vemos, el, la disciplina y el amor en forma aislada no producen nada bueno. Bien lo decía la Biblia, y es que los dos deben ir que juntos. Y es que esas son las cosas maravillosas de la creación de Dios. Y eso es como un ejemplo. Hay unos elementos, unos gases que son sumamente inflamables. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es el combustible de los cohetes. El hidrógeno es algo sumamente, pero sumamente explosivo. Y hay otro gas que es también muy inflamable, que es el oxígeno. De hecho, si no hay oxígeno, no existe llama. Sí, para que haya fuego requiere oxígeno. Un lugar, para apagar algunos fuegos, lo que se hace es reducirle, quitarle el oxígeno y el fuego inmediatamente se va a apagar. Es decir, que estos dos elementos, hidrógeno y oxígeno, son altamente inflamables. Ahora, lo irónico es una combinación de ellos. Es lo que usan los bomberos para apagar un incendio, porque el hidrógeno y el oxígeno mezclados en una combinación de H2O se convierte en agua, que es un elemento que apaga incendios. A nadie se le ocurriría echarle hidrógeno o oxígeno a un incendio, pero resulta que en la práctica una combinación de ellos hace un efecto
totalmente diferente. Igual ocurre con el amor y la disciplina cuando se mezclan de una manera perfecta. Hace un efecto totalmente distinto al que hace cada uno de ellos en forma individual. Veamos más o menos el efecto cuando se le aplica mucho amor, pero también mucha disciplina. Tienden a ser respetuosos. Respetuosos porque ellos se equivocan y son corregidos inmediatamente. Son sinceros, son seguros, porque aprenden a tomar sus decisiones como tal, pero saben que sus decisiones también, un ejemplo, en el caso anterior, que son maltratados, es el niño que cuando hace algo en el colegio le dice a las maestras, por favor no le digan a mi papá porque me va a matar. ¿Por qué? Porque es puro castigo. Pero en este caso, que el niño sabe que sus padres lo aman y en ningún momento está en riesgo su vida, terminan aún equivocándose en el momento que cometen la falta. Dice, ay, una semana sin televisión. Ya más o menos calculan el costo que va a tener su error, porque ya empiezan a conocer la disciplina de sus padres, sabiendo que su papá, pase lo que pase, lo quieren, pero que igualito lo van a corregir. Entonces eso lo hace tomar decisiones como tal, lo hace ser decidido, son responsables, porque un niño que aunque sabe que sus padres lo aman, cuando se equivoca, tiene que pagar el precio de su error y sus padres lo corrigen. Si quiebra algo, bueno, te toca pagar la mitad y yo pongo la otra. Si de alguna manera lo hacen ser responsable de sus hechos. Y son tolerantes porque aprenden a soportar a papá y mamá aun cuando los regañan. Bueno, terminan siendo estables, amorosos y tienen una fortaleza para enfrentar dificultades. Quiero añadir una cita de un texto de 1 Juan, capítulo 4, versos 16 al 18. Ya es algo interesante que menciona que nosotros los hijos de Dios no tenemos temor del juicio venidero, del castigo, porque sabemos del gran amor que Dios nos tiene. Y ese amor de Dios nos da seguridad a nosotros de que nosotros no seremos exterminados en el día del juicio. Y esto es interesante, que cuando el hijo sabe que por muy grande que haya sido su falta, sabe que su padre los quiere, él va a acercarse a ellos a buscar ayuda, sabiendo que va a tener consecuencias, no importa, pero sabe que su padre, el amor de ellos es inmenso. Entonces, es interesante cómo el principio bíblico también se demuestra que el amor y la disciplina tienen que ir juntos para que hagan un efecto saludable en todo lugar. Y como le digo, no solamente es para los hijos, es también en el liderazgo. Un líder que en su grupo es muy blandengo, puro expresiones de amor, y no corrige, se deforma el grupo. Un líder que es muy directo, muy justiciero, muy fuerte en su apreciación, en su liderazgo, también va a causar un daño. Ahora, un líder que lleva un equilibrio en las dos cosas, que por un lado corrige, pero por otro lado da expresiones de amor, da un equilibrio al grupo y termina desarrollando un equipo de trabajo bien interesante. Eh, Hoy yo quiero dar algunos principios para la buena disciplina. Y más que consejos de qué hacer en cada caso, yo quiero que entendamos que es muy difícil definir una regla de norma de disciplina para cada hogar, porque cada hogar tiene una particularidad propia, bien sea del lugar, de circunstancias, de trabajo de los padres, de la cultura, de una ciudad a otra cambia, de un país a otro cambia. Sí, hay muchas variables como tal, pero es bueno recordar que por lo menos la voluntad de Dios, yo siempre la comparo con una autopista de muchos canales. ¿Cuál canal es la voluntad de Dios? Todos esos canales son la voluntad de Dios. Ahora, Dios lo que ha puesto es una baranda de un lado y una baranda del otro, donde nos dice, de este lado de la baranda hay un barranco y de este lado de la baranda es en sentido contrario. Ahora, dentro de estas barandas, todo esto es que permitido. Algo así le dijo a Adán y Eva. Le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer. Y simplemente el limitante fue los pequeños detalles que había a un lado, básicamente un solo fruto del cual no podían comer. Igualmente es la voluntad de Dios para con nosotros. Su voluntad es permisiva,
en muchas áreas, pero nos pones unos límites y esos límites, transgredirlos, causar. Entonces, entendiéndose que puede haber una gran combinación y no son ni buenas ni malas, son tan solo diferentes. También con el concepto inicial, unos padres que su enfoque es que su hijo llegue a ser un deportista, su disciplina va a variar en función a eso. Si quieren que sea un músico, va a variar en función a eso. Si quieren que sea un político, va a variar en función a eso. Si deseas que sea un agricultor, va a variar en función de eso. Entonces, me quiero limitar a principios, en más que en normas. ¿Y principios para qué? Para que cada persona, al poner las normas, bien sea para su casa, bien sea para la oficina, bien sea para la iglesia, pensemos en que esas normas deben cumplir con estos principios. Una recomendación antes de continuar es que a veces ponemos muchas normas y debemos recordar cuántas normas puso Dios para que el hombre tropezara. Una sola. A veces, mientras más normas ponemos, más posibilidad de quebrantarlo. Si queremos enseñar obediencia con una sola norma, lo podemos hacer. Esto quiere decir que mientras menos normas, mejor. Pero en las normas que coloquemos, deberíamos estar enfocadas a que cumplan con estos principios que voy a describir. Por lo menos en mi caso, en mi hogar, nosotros teníamos solamente tres normas generales. Cada una de ellas abarcaba un sinfín de aspectos, pero realmente eran solamente tres normas porque es fácil para recordar para los hijos. ¿Ok? Pero lo importante no es cuáles normas, sino que cumplan con los principios bíblicos como tal. El primer principio que yo quiero mencionar es que la norma debe ser justa. 1 Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Eso significa que si yo pongo una norma que no es justa, estoy pecando. Y esto va a tener una consecuencia para mí como tal. Aparte que sabemos que una de las cosas que activa la ira en el ser humano es la injusticia. Eso quiere decir que si nosotros estamos colocando una norma injusta, de alguna manera estoy activando la ira en el grupo donde yo estoy colocando la norma. Si es en el hogar, estoy afectando, provocando a ira a los hijos. Si es en el liderazgo, estoy provocando a ira al entorno que me está rodeando. Entonces, el primer principio es que sea justo. Es bueno mencionarlo que, sobre todo cuando después se tienen varios hijos, a veces hacemos normas para uno y para otros lo vemos con eh, una tonalidad diferente. Eso significa acepción de personas y favoritismo. Y eso no es justo. Nosotros debemos ser justos, equitativos, por igual con todos. Otro principio tiene que ver con la claridad. Primero Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, Dios es claro en las cosas. Lo que es malo para Dios fue malo hace 1000 años, malo hoy, será malo siempre. Y lo que le agradó a Dios, le agradará siempre. Sí, en ese sentido Dios no tiene secretos, nada escondido. Ahora, muchas veces eh, vamos a castigar a las personas o que están a nuestro cargo y las personas no saben por qué. A veces no sabían que eso era malo. Un ejemplo, a veces a un niño se le corrige por algo que hizo, que lo que hizo estuvo mal. Pero es posible que el niño no sabía que eso que estaba haciendo era malo. Tiene que haber una claridad de la norma previa, de primero enseñarle que eso no está bien, corregirlo cuando lo hace, volver, insistir en reforzar y después sí venir a una corrección como tal. Cuando no hay claridad en ese sentido, entonces más bien causa molestia, porque el niño dice, yo no sabía que era malo. Otro dato interesante en la claridad, que a veces los padres, uno pone una norma y el otro pone otra. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo los hijos aprenden a manipular y le piden permiso para algunas cosas al papá y permiso para las otras cosas a la mamá. ¿Sabe a cuál combinar? No, no, debe haber una claridad. Si la mamá dijo algo, el papá va a respetar esa autoridad porque somos una sola carne. Si lo fue el papá, la mamá lo conserva.
Si que considera que es injusta, no lo puede decir delante del muchacho, tiene que hablar con la pareja y pedirle a la misma persona que pone la norma es la que debe modificarlo, no el otro, porque debe estar claro, no podemos dar dos señales, la señal tiene que ser la misma. Lo otro es que las normas son para cumplirse, para obedecerle. Una vez que usted la coloca, y por eso es importante analizar la norma antes de colocarla. Muchos padres con mucha facilidad llegan y dicen, miren, no toques ese teléfono. Llega el muchacho y lo toca. El padre llega y le dice, si lo vuelves a tocar, te pego. Lo vuelve a tocar. Que si lo vuelves a tocar, te pego. Y lo vuelve a tocar. Y al final los padres llegan, agarran el teléfono y colocan en un lugar alto para quitarle la tentación al muchacho. Tal vez la norma fue exagerada al decir si lo tocas, te pego. Pero si ya la dijo, al momento de tocarlo, ya usted puso la norma y ya le dijo que si lo tocaba, le pegaba. Ya no puede echarse atrás. Usted, si lo tocó, tiene que pegarlo. Pero si es una tontería, la tontería es que le está enseñando a desobedecer. Y no es por tocar el teléfono, no. Y ahí es donde viene la disciplina. Te voy a pegar, no porque lo toque o no lo toque, sino porque yo te dije que no lo tocara y me estás desobedeciendo. Tienes que aprender a ser ¿qué? Obediente. La Biblia nos manda a ser obedientes. Dios ama a los niños obedientes. Y resaltamos que la obediencia. Y por esa razón debemos tener mucho cuidado al poner las normas, porque a veces somos ligeros y es un error de la norma que pusimos. Pero si no corregimos, y ya lo vamos a ver en el tercer punto también, que la corrección tiene que ser oportuna en el momento, no es para 10 años después. Un ejemplo voy a leer Eclesiastés 8:11. Dice, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciéndolo mal. En la versión 60 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Está diciendo que cuando no se corrige algo, se le enseña a la gente que eso es bueno. Se le enseña a la gente o se predispone a la gente para seguir haciendo lo malo. Y por eso si la norma se dijo, si lo tocas te pego, al tocarlo hay que pegar. Y por eso es tan importante, antes de poner la norma, analizarla, que sea justa, que sea clara y que la corrección que va a tener sea oportuna. Otro dato de lo oportuno tiene que ver a veces, en ocasiones las madres le dicen a sus hijos, bueno, si hace algo malo, bueno, cuando venga tu papá se lo va a decir para que él te castigue. Sé qué ocurre si el padre demora, si la falta fue en la mañana, es un niño pequeño y el padre llega en la noche. Cuando llega el padre, el muchacho sale, lo abraza y le da besos, le dice que lo quiere. Al ratico la mamá le da el chisme y inmediatamente viene el papá y le da tres correazos al muchacho. El muchacho ya ni recuerda la falta, porque si un niño pequeño su tiempo de recordar la falta es corto. Y entonces no sabe si le pegaron por el abrazo que le dio el papá o por qué razón. O el castigo tiene que ser en el momento, mientras más pronto, más efectivo. Ya cuando los niños van creciendo y tienen cierto tiempo, bueno, se puede dejar aplicar el castigo para la casa, pero la sentencia tiene que decirse de inmediato. Él ya tiene que saber que lo que hizo tuvo una consecuencia y que al llegar va a tener el castigo. Aunque el castigo se le aplique posteriormente, momentáneamente, y no puede ser tan distante porque si no, pierde el efecto. Tiene que ser oportuno. Y oportuno es un tiempo prudencial. Mientras más pequeños los tiempos tienen que ser más cortos. eh, Se habla de que los niños tienen una atención, por lo menos para aprender, más o menos 1 minuto por año. Pero para corregir también debería ser un tiempo corto. No, tal vez tenga un poco más de tiempo, más flexible en el tiempo, pero si se dilata demasiado, la corrección pierde el efecto. Es mejor dejarla pasar y corregir la próxima falta. Otro principio bien importante para la disciplina tiene que ver con el hecho de usar bases bíblicas. Mire,
por naturaleza, el ser humano fue creado con un chip dentro que reconoce que Dios existe y le da una importancia a las cosas de Dios de una manera especial. ¿Qué ocurre? Que la sociedad está enseñando a obedecer a la vista. Dice que no te vea yo haciendo tal cosa. Cuando se enseña con principios, la ventaja es que Dios siempre está presente. No importa si papá y mamá, o no importa si el jefe no está, el principio bíblico va a estar permanentemente en la conciencia sabiendo que Dios lo está viendo. De hecho, en la Biblia habla acerca de los trabajadores y le dice que hagamos todos como para Dios y no como para los hombres, no trabajando a la vista. ¿Por qué? Porque el trabajador debe hacer las cosas con la conciencia que Dios lo está viendo. Pero eso debemos estarlo enseñando desde pequeño en la disciplina, que Dios está presente en las cosas y que hay cosas que no le gustan a Dios. La mentira no le gusta a Dios, robar no le gusta a Dios. Y la ventaja con esto es que nos quitamos una gran cantidad de normas que no tenemos que ponerlas nosotros, ya están en la Biblia. Y esa norma no es mía, esa norma es de Dios. Entonces a veces ponemos una larga lista de normas nuestras sin necesidad porque ya en la Biblia está. Lo que tenemos que esforzar un ejemplo, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Está hablando en disciplina, con correcciones, pero y en amonestación del Señor tiene que ver con principios bíblicos, tomando en cuenta a Dios en todo lo que haga. El Salmo 119, que es un salmo eh, bien conocido por casi todo el pueblo evangélico, hace mención de la crianza, los hijos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué va a guardar el joven su camino de equivocarse, de errores? Con guardar la palabra. Mire, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en Isaías 55 dice que una vez que se emite la palabra de Dios, que sale de sus labios, jamás vuelve así vacía, sino que va por los valles, las montañas, por todos lados, haciendo para lo cual salió así. Eso significa que uno le enseña un principio bíblico a un niño y esa palabra de Dios va a seguir en su mente, en su corazón, trabajando como un espada de dos filos, cortando allí, aunque nosotros no estemos presentes. Eso quiere decir que más que estar regañando, debemos estar enseñando principios de Dios. Y el último principio, y es tal vez el más difícil de aplicar, y es que no podemos enseñar ninguna disciplina si no la modelamos. A veces cometemos el error de poner disciplinas para otros, normas para ser cumplidas por otros. Ese no es el ejemplo de nuestro Señor. Juan 13:15 dice, porque ejemplo he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. El Señor todo lo que hizo y nos mandó a hacer, primero lo modeló. Nos enseñó de perdón con su modelo, nos enseñó del amor con su modelo, nos enseñó orar con su modelo, nos enseñó a sufrir por la obra modelando. En todas las áreas que él nos dejó, nos puso alguna norma como tal, primero la modeló para enseñarnos cómo debemos hacerlo. Hay muchos padres que le ponen normas a sus hijos, pero ellos a sí mismos no lo hacen. Y por eso decía yo al principio que el concepto de disciplina no es para los hijos, para el hogar, para la familia. Algo interesante es que los hijos se van a adaptar a la disciplina que hay en el hogar. Hay algunos padres que esperan que nazcan los hijos para crear la disciplina. Y eso es incorrecto. Un ejemplo, en el caso del cuartel, cuando en el ejército llega un recluso nuevo, el día que llega no es que piensan cuál va a ser las normas del cuartel, ya están hechas. Simplemente cuando él llega le dicen las normas y él tiene que adaptarse a las normas que están allí. Igual debe ocurrir en los hijos. Debe haber ya un diseño previo de cuáles son las normas del hogar. Y el hijo simplemente se va a adaptar a ello. Pero esa disciplina deben empezar a aplicarla aquí en los propios padres. Igual en el liderazgo de la iglesia, se hacen unas normas, pero los primeros que tienen que acatar la norma deben ser los líderes.
Un líder que no cumple con la norma está dando un mal ejemplo. Vamos a ahora a hablar de otros principios que habla la Biblia sobre la disciplina, en especial la corrección, la vara y el concepto de la vara a veces malinterpretado. Algunos dicen que no, que es en forma simbólica, no, realmente para mí es forma literal. El problema es que utiliza la vara en el momento no adecuado como tal. Y vamos a estar hablando de eso porque, un ejemplo, ahí hay padres que dicen, no, estoy esperando que el niño cumpla 5 años para darle un correazo. Y resulta que a los 5 años ya pasó el tiempo de la correa. La correa es cuando no se puede negociar con el muchacho porque no tiene un nivel de comprensión. Y usted simplemente le dice, si lo toca caca, le pego. Tuki, le dice con expresiones sencillas, pero que el niño entienda que lo va a corregir y le va a pegar. Porque con un niño pequeño de 2, 3 años usted no puede razonar diciendo, mire, él va con un alambre metálico para introducirlo en un tomacorriente. Usted no le puede decir, mire, tienes que tener cuidado porque ese elemento que tienes en tu mano es un elemento conductor de electricidad. Y allí hay corriente 110 voltios que produce quemadura. Nada de eso le puedes decir. Simplemente dice caca, no lo haga. Si lo tocas, te pega. Ahora, en la medida que el muchacho crece, se va sustituyendo el castigo corporal por un castigo por cosas que inclusive le duelen más a él. Hoy día a un jovencito le quitas el teléfono, le quitas el juego, el juguete y le causa un dolor mayor que un correazo. Pero la Biblia presenta un tiempo para la vara, un tiempo para los castigos, un tiempo después nada más para corrección y después un tiempo solo de consejo, porque ya no están a cargo nuestro. El detalle es que muchas veces nosotros invertimos los tiempos y queremos golpear con vara al muchacho de 15, 16 años. Cuando ya para que él le duela tienes que darle con un bate y le das con un bate y vas preso porque lo estás maltratando. En cambio, a un niño recién nacido, con un solo dedito, usted le hace así en la piernita y él va a reaccionar. Y mientras más pronto le enseñe a obedecer, más sencillo va a ser el proceso. Entonces, sobre eso yo quiero que estemos hablando ahora. Pero antes de eso, yo quiero mostrar una gráfica de algo bien interesante, porque muchas veces se habla de las etapas de los niños y se habla de que hay una de las etapas más difíciles que es la adolescencia. Eso es falso. No hay una etapa más difícil que otra. Todas las etapas tienen su nivel de dificultad, pero todas las etapas son hermosas también. Un ejemplo, el niño recién nacido, la primera semana es una etapa difícil. ¿Por qué? Porque requiere 100% de la atención de los padres. Y si es eh, lactancia exclusiva, bueno, significa que la mamá está esclavizada cada hora, cada 2 horas dándole el pecho al muchacho. Eso quiere decir que requiere una atención, pero no por eso es más difícil que otra. Cada etapa tiene su propio dificultad. Ahora, ¿por qué la gente habla tanto de la adolescencia como uno de los momentos más difíciles, más críticos? Y quiero explicarlo con esta lámina. En, en la parte de abajo vamos a tratar de, en esta gráfica, en este eje de coordenadas, hablar del tiempo. Ahí me dio en 5, 10, 15, 20, 25 años y más. Y en la parte izquierda vamos a hablar de porcentaje, que se refiere a quién tiene el control. Pero vamos a manejar dos variables en forma simultánea, y es los padres y los hijos. Un ejemplo, en el tiempo cero, el día uno, cuando nace el niño, ¿quién tiene el control? Vemos la gráfica, 100% tienen el control, ¿quién? Los padres. ¿Y los hijos cuánto tienen? 0%. Pareciera que en esta gráfica vemos que cada día que pasa, el niño va teniendo algo de control. Dice, no, pero al mes de nacido él no tiene control de nada, sí tiene algo de control. Ya él tiene el control de poder agarrar algunas cosas. Un ejemplo, ya a un mes usted hace el tetero, pero ya él lo puede medio sostener. O a los 2 meses, pero ya a los 3 años empieza a vestir, intentar vestirse solo. A veces se ponen los zapatos al revés, o algo, pero ya empieza cada día a tener cierta
independencia como tal. La medida que va creciendo ya se puede bañar solo, ya puede comer solo, ya puede ir tomando cierta responsabilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Lo natural de la vida es como está en esta lámina. Los hijos van, perdón, los hijos van en forma ascendiente, tomando el control de su propia vida. Y los padres van en forma descendiente, entregando el control de la vida del hijo. Un principio que está desde el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, por tanto dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. El dejar ya está indicando que de hecho era un principio para las generaciones futuras, porque Adán y Eva no tenían padres a los cuales ellos tenían que dejar, más bien se lo está diciendo a ellos como padres, para darle una instrucción que sus hijos tenían que salir del hogar. Eso quiere decir que desde el día uno que nace el niño, ya los padres tienen que saber que tienen que ir desarrollándolo al hijo de tal manera que él vaya subiendo, subiendo en el control de su vida y ellos asimismo ir qué cosa, bajando, bajando, bajando hasta que el niño tome el control de su propia vida. Ahora, ¿qué ocurre cuando eso no se entiende? Llega en ocasiones los padres interrumpen ese desarrollo natural del niño y se queda a medio camino. ¿Qué ocurre cuando eso sucede? Que entonces se hace una línea recta del control, es decir, el padre mantiene el control en la mayoría de las cosas que hace el muchacho. Y el muchacho lo soporta y lo aguanta mientras le tenga miedo a la correa, mientras él no tenga capacidad para enfrentarlo. Pero el día que ya se siente con capacidad de enfrentarlo, es que le dice, bueno, pégame, dale, dale más duro, a mí no me duele, a mí no me importa que me pegue, reta a los padres o le arranca la correa de la mano porque llega y se siente que es más fuerte que los mismos padres. Y en ese momento hay una interrupción abrupta y es cuando tienden a los hijos irse a la casa. Y esa es el tiempo difícil que de ahí llaman que la adolescencia es difícil, pero la razón es porque en esa edad está el punto de intersección entre las dos líneas, la ascendente y la descendente, y llega el punto de quiebre, ¿de qué? El punto crítico del control, de quién tiene el control. Así que la adolescencia es simplemente una lucha de poderes, de quién tiene el control. Pero si los padres entienden que es natural que sus hijos vayan tomando el control y es natural que él vaya entregando el control progresivamente. Esa línea va a pasar en forma natural. Igual pasa en el liderazgo, igual pasa en todas las áreas de la vida, cuando no se entiende esa entrega del testigo. Va a haber tensión en ese punto. Vamos a continuar entonces, vamos a ir hablando ahora de los principios bíblicos sobre la corrección y la vara, ¿no? Vamos a estar buscando varios pasajes bíblicos, comenzar con Proverbios capítulo 13, el verso 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y cuando la expresión temprano no significa que se pare en la madrugada a pegarle, sino desde temprana edad. Si comienza a corregirlo pronto, ¿cuándo es el momento para darle la primera corrección, la primera nalgada al niño? El día que nace. Pero con un día nacido usted no tiene que agarrar una correa porque lo maltrata. Con un solo dedito que le haga así, ya él sabe y va a sentir la autoridad del papá. Pero usted dice, no, está muy chiquito, deje que crezca para que vea que va a necesitar mayor fuerza. Pero mientras más pequeño, con un solo dedito. Al pasar los meses va a necesitar usar dos deditos. Después va a tener que usar cuatro deditos y después no va a necesitar usar ninguna correa porque ya el muchacho aprendió a obedecer. Desde temprano es importante eso. La vara va relacionado al primer tiempo. Básicamente es para del 0 a máximo 5 años. Después de eso viene, es más bien la corrección de castigo, otro tipo de castigo, y eventualmente un reforzamiento con algún correazo. Pero la siguiente etapa, ya después de 10 años, ya es simplemente correcciones y eventualmente un castigo. Y después que ya sale de casa, le queda solamente consejo.
Pero muchas veces los padres olvidan eso. Y dicen, no, el hijo mío así tenga 40 años, yo le doy 3 correazos. Dice, ¿por qué? Si ya no está bajo mi autoridad como tal. Los padres siempre vamos a merecer la honra de ellos, pero ya ellos son un nuevo hogar. En el momento que se casan y se van de la casa, ya ellos tienen un nuevo hogar. Y el muchacho ahora es el jefe de su casa y la muchacha es la señora de su casa. Vamos a ir viendo otros textos sobre esto en Proverbios capítulo 29, el versículo 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección. Y fíjense, aquí está hablando de dos áreas bien importantes. La vara al principio. Y va seguido de qué, de la corrección, porque hay muchas formas de castigo que no necesariamente es una vara. Es decir, pero al principio es vara porque no se puede negociar con el muchacho. En la medida que él va entendiendo, uno va sustituyendo la vara. ¿Por qué? Por correcciones, por castigo de otra índole. Se le quita una salida, se le quita un juguete, se pospone un premio que le habíamos ofrecido. Bueno, hay muchas formas de castigar, pero ambas cosas dan sabiduría. Otro texto interesante está en Proverbios capítulo 23, el verso 13. 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara, no morirá. Y fíjense que está hablando explícitamente de la correa, del correazo. Algunos dicen, no, que eso es malo corregir con correa. No, es malo corregirlo a los 15 años con un correazo. Eso sí es malo. Pero tempranito, pequeño, hay que darle el siguiente. Ese es el momento para hacerlo. Con un pequeño castigo, con una nalgadita que usted le dé al muchacho pequeño, por eso no se va a morir, ni le va a pasar nada, se va a fracturar nada, ni le va a marcar la piel, ni nada. Pero dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es decir, tú lo corriges un par de nalgadas pequeñas y después lo vas a librar de una bala perdida ahí entre bandas de malandros. Eso es lo que estás diciendo. Otro texto que habla sobre esto, Proverbios 22, el versículo 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La naturaleza de los niños cuando nacen es la necedad, es hacer lo que ellos quieren, es ser desobedientes, es la naturaleza humana. Ahora, la corrección y explícitamente la vara va a quitar eso de los muchachos. Ahora yo quiero dar, y ya con esto vamos a ir terminando esta clase de la disciplina, algunos consejos bíblicos adicionales de esta. Y por lo menos quiero mencionar Proverbios 15:5. Y es porque tiene una utilidad bien importante y voy a explicar por qué doy este versículo. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Cuando estamos instruyendo a nuestros hijos, es bueno enseñarles principios bíblicos. Y un libro que es ideal para enseñar y desarrollar a nuestros hijos es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos que fácilmente podemos agarrar para leer un capítulo diario mensualmente. Pero en ese libro uno va a encontrar muchos textos como este, que de alguna manera indirecta le están enseñando al hijo a obedecer. Fíjense qué le está diciendo este versículo. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. De alguna manera este texto le está diciendo al muchacho, tú eres prudente o necio. Depende si le haces caso o no le haces caso a papá y mamá. Así que un versículo como este podemos usarlo, enseñarlo. El muchacho lo memorice, recordando que el obedecer a los padres es una característica de prudencia. En cambio, menospreciar la opinión de ellos, eso lo hace el necio. Otro versículo parecido está en el capítulo 6, el verso 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Está diciendo, mira, los regaños y ahí es donde va el énfasis de la disciplina y no el castigo.
Cuando le decimos, mira, todo lo que te estamos diciendo es por tu bien. Y queremos que te esfuerces, te empujamos, te corregimos, pero es para tu bien. Y el muchacho termina apreciando eso. Y uno ve los entrenadores de estos de deportes, como a veces pareciera que hasta maltratan a veces a esos muchachos, y los muchachos terminan queriéndolo. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo hacen es para el bien de ellos. Porque desde el principio están diciendo, yo voy a sacar lo mejor de ustedes, yo voy a tratar de que ustedes den más, ustedes lo hacen bien, pero conmigo lo van a hacer mejor. Y entonces eso hace que con el tiempo ellos terminen respetando más a su entrenador. Pero igual nosotros, los padres, igual como líderes, si enseñamos principios como este, que las correcciones son más bien una bendición para ellos. Otro proverbio que quiero citar antes de terminar la clase está en el capítulo 17, verso 10. El libro de Proverbios, casi todo el libro, todos los capítulos hacen mención de alguna manera en textos que son importantes para la disciplina, pero no hay tiempo para leerlos todos. Dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Y este quiero mencionarlo porque me está diciendo que si yo dejo que un niño crezca como necio, después le doy 100 azotes, igualito no le hace nada. ¿Qué ocurre cuando ya un muchacho que está deforme, que ya está, ya tiene un criterio propio, ya está dañado como tal? Usted llega y le da un correazo y lo que hace es provocarle más a ira, ya no lo corrige. Más que 100 azotes al mes. Colosenses 3:21, un texto del Nuevo Testamento que nos habla sobre la disciplina de los hijos también. Y dice, 3:21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí es interesante, la disciplina no puede ser tan extrema, porque si es muy fuerte, como dice, si templamos mucho la soga se revienta. Dice, no exasperéis, ¿para qué? Para que no se desaliente. Siempre hay que hay que entender que tenemos que ser flexibles en muchas normas. Y en todo lugar, como jefes, como líderes, tenemos que tener flexibilidad en las normas. Si la norma es muy estricta, termina quebrándose. En Proverbios 29:17 da otro consejo. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y, y dará alegría a tu alma. Está diciendo, miren, dos beneficios de corregir a los muchachos. Uno, que dará descanso. Miren, si un padre no corrige a sus hijos, va a ser un dolor de cabeza toda la vida hasta que el muchacho se muera. El muchacho puede tener 40 años y es un dolor de cabeza. Puede tener 60 años y es un dolor de cabeza. Ahora, lo corrigen por unos años, pero dice, te dará descanso. Pero no solamente es que me va a dar descanso, y dará alegría a tu alma. Cuando tú has corregido al muchacho temprano, vas a descansar de corregirlo. Y no solamente descansa, sino que lo vas a ver a él caminando en la vida. Y cada paso que él da te va a llenar de alegría y satisfacción. Dice, ese es mi muchacho, esa es mi niña, ese es mi niño. Miren qué bien lo hace, miren lo que han logrado, miren la familia de ellos. Cada acción que hace lo que hace es regocijarse uno como padre. De hecho, el Salmo 127 es un salmo bien conocido por todos, muchos lo, si ve de memoria lo podemos citar, y que habla que al principio nos dijo, van a edificar la casa, menos, etcétera, pero a partir del versículo 3 habla de los hijos y dice que herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Pero en el versículo 4 hace una comparación de los hijos. Dice, son como saetas en manos del valiente. Saeta es flecha. En otra versión dice, son como flechas en manos del valiente. Ahora, las flechas a las que se refería el salmista aquí no son las mismas flechas de las que vemos hoy día. Las de hoy día serían un punto de titanio, todo el cuerpo que sí de fibra de carbono, elementos sintéticos como tal. Pero en la antigüedad las flechas eran de madera. Las maderas normalmente a veces se calentaban para enderezarlo,
Pero ¿qué ocurría con una flecha si se guardaba en la aljaba? La aljaba es el, el portaflecha de aquella época. Si se metía en ese lugar, la flecha y se dejaba mucho tiempo, ¿qué pasaba con la flecha? La flecha se torcía. Igual ocurre con los hijos. Los hijos, si se quedan en casa mucho tiempo, terminan ¿qué cosa? Deformados. Las flechas se hacen para qué? Para ser lanzadas. Bien sea para practicar o para ir a la guerra. Pero las flechas se hacen para qué? Para ser lanzadas. Los hijos, desde el momento que nacen, los vamos preparando ¿para qué? Para ser lanzados por la vida. Y eso nos indica que cuál es la mayor alegría de un arquero cuando toma su flecha, que él mismo ha ido preparando y la apunta y la lanza y la flecha sale derecho y da en el blanco. Es el mayor regocijo de un arquero. Igual en el caso de los padres. El regocijo está en lanzar a nuestros hijos por la vida y que ellos vayan derecho y den al blanco hacia donde nosotros lo hemos enviado. Realmente este es un tema bien interesante, muchos textos más que me gustaría compartir, pero el tiempo no lo permite. Esperemos que esto sirva para la reflexión que cada uno va a estar haciendo sobre este tema de las disciplinas bíblicas. Que el Señor les bendiga. Les ha hablado el pastor Abdi Pérez.